María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora de Derechos Humanos, que acaba de llegar de la marcha, ¿no?, que hemos estado transmitiendo pues, en el centro de Lima, desde la Plaza San Martín. Y lo primero interesante que conversábamos, y lo comenté en el noticiero, llama la atención la multiplicidad de voces que hemos visto. Y yo, en mi ingenuidad, le preguntaba si era bueno o malo. Evidentemente es bueno, pero claro, uno dice, cuando se abre tanto el abanico, es fácil, digamos, procesarlo políticamente como se debe. ¿Qué es lo que te ha emocionado de esta jornada hoy, de este coro de demandas? Definitivamente no es fácil. El debate público, cuando hay multiplicidad de voces, nunca va a ser algo sencillo, pero es muy importante, es súper importante para lograr algo articulado, consensuado de hacia dónde ir en política pública. El debate público es imprescindible para la política pública, para exigirle al Estado que empiece a actuar en materia, en este caso, de los derechos de las mujeres. Y sí, la marcha a mí me ha parecido muy potente por la cantidad de colectivos nuevos, de jóvenes, de voces de mujeres jóvenes. ¿Qué tipos de colectivos, digamos, son los que se introducen ahora cuando hablamos de estos nuevos? Por ejemplo, había desde el colectivo de mujeres afro, con mujeres de todas las edades, que creo que es la primera vez que lo veo en las marchas. Súper interesante. Muy potente, muy sonoro. El colectivo de jóvenes, habían jóvenes por el colectivo de jóvenes con Flora Tristán, varios colectivos universitarios, Se acabó el silencio, hablando claramente sobre sus demandas, diciéndole al Estado, ojo, garantiza nuestros derechos, Iglesia, no te metas en nuestros derechos, respétanos por la despenalización y la legalización del aborto, cosas que hasta hace pocos años eran impensables en el país. Ya se está hablando más, sobre todo desde las voces jóvenes. ¿Cómo el resto de la sociedad debe afrontar estos cambios? Porque sin duda son cambios que pisan fuerte y la sociedad se descoloca, ¿no? Incluso el que, por decir, el que no se considera de ninguna manera pues ni un acosador ni nada, dice, bueno, ¿cómo yo me relaciono? A partir de ahora hay cambios definitivamente. Va a haber que procesarlos, vamos a tener que comportarnos de manera distinta en nuestra cotidianeidad. Sí. Nadie dijo que eso del feminismo iba a ser fácil, pero lo que estamos exigiendo a las mujeres es que nos traten en igualdad de condiciones como personas. Y muchas veces, y lo hemos visto claramente, lo vemos de la manera más clara, de manera global en el caso Lezcano. Lezcano hasta ahora no reconoce y sale todavía enseñando los chats. Lo que es la mafia, la que lo quiere, ¿no? Que lo quiere perjudicar. Hay un discurso de que porque él iba a ser candidato a la presidencia de la República lo quieren perjudicar, cuando él está viendo temas que sí son importantes. Ojo, y el tema de las mujeres, nosotras no éramos importantes. Una serie de cosas, eso es decía también, es una conversación privada entre adultos. No, señor, o sea, decirle... ¿Por qué Lezcano no tiene de ninguna manera la razón acá? ¿Por qué? Porque él mismo lo ha dicho, él se insinuaba y la mujer le decía que no, y le ponía el pare, y de ahí dice, pero es una mujer de más de 40 años, como diciendo, no es acosable. No es acosable, o sea, ahí es inimputable porque era mayor de 40 años, o porque él trabaja con mujeres guapas, ¿y eso qué tiene que ver? O porque tiene familia y esposa, ¿y eso qué tiene que ver? Dando una serie de argumentos, a veces en la misma entrevista, que el pobre señor se iba hundiendo más y iba cada vez demostrando más cómo sí había cometido algo que está sancionado. Si lo vemos de alguna manera, este caso patético, porque tiene un lado patético, no como pedagógico también para esta sociedad de la que estoy hablando, ahí precisamente se ve cómo no se sabe reaccionar, ¿no? O sea, como el hombre muchas veces no sabe lo que ha hecho ni siquiera. Y muchas veces la misma sociedad dice, pero bueno, de repente había algo allí, no se sabe. ¿Por qué no lo cortó a la primera? ¿Qué le habrá dicho? ¿Cuál es? No. ¿Por qué no lo cortó a la primera? La mujer lo cortó cuando pudo, cuando en el momento que ella decidió cortarlo, que si hubiese pasado 10 años más, o sea, ella iba a ser totalmente la culpable. La congresista Beteta nos decía hace algunos días sobre este caso, el caso Mamani, el caso de López Vidal, ¿no? Bueno, yo sí hubiera reaccionado de inmediato. Y bueno, ahí pues uno ve precisamente... Ay, bueno, sí, y que los hubiera golpeado, dijo además la congresista Beteta. Pero efectivamente, o sea,
la reacción evidentemente varía, ¿no? Y cuando ha reaccionado la mujer y ha denunciado la agresión que ha sufrido en las redes sociales, buscando, señalando, queriendo, demandando, exigiendo que se haga pública su identidad, también ha sido demasiado fuerte. Ahí ves la revictimización, cómo puede ser igual de dura o incluso más de dura que la misma violencia primigenia. ¿Por qué es importante salvaguardar la identidad de la denunciante en un caso como este? Particularmente en el caso porque evita la revictimización, que también termina siendo violencia psicológica. Y no podemos en estos momentos y en cualquier momento sumir a las mujeres en una violencia que ya han tenido, seguir haciendo que la violencia se multiplique y siga. Tenemos que cortar, tenemos la violencia. Y la reserva es algo que esa potestad que tiene la persona para decir, no, yo no sigo revictimizándome. Porque no nos olvidemos también que tenemos un sistema de justicia que, si bien ha avanzado bastante, todavía no protege del todo a las víctimas. Tenemos un sistema de justicia que la policía, por ejemplo, si una va a sentar la denuncia, te dicen, no, bueno, esta no es de mi jurisdicción, vaya a la otra. Dice, pero bueno, la comisaría está a 10 cuadras de mi casa. Como que quieren salir del vaya a la otra. ¿No tienes DNI? No, tienes que venir con DNI. Vas a la comisaría que te toca, pero a ver, por ejemplo, en caso de violencia, cuando no ha habido violencia física, pero te ha tocado, no. Entonces, eso no es violencia. O sea, la policía como que no quiere todavía recibir, no está preparada para recibir todos los casos de violencia que ya están contemplados en la norma como violencia psicológica, acoso sexual y demás. Hay una serie de trabas desde la policía, pasando por el Instituto de Medicina Legal, que te da cita, por ejemplo, puedes ir en febrero y te da cita para mayo. Y con una serie de trabas que te hace ir, no, saca la fotocopia, si no vienes con la fotocopia, si no vienes con el DNI. Entonces es una serie una cadena que se va uniendo y es muy chocante para la mujer. Ana María, una pregunta al margen. ¿Por qué tu nombre saltó en redes sociales precisamente a propósito del caso Lescano? Porque claro, se han multiplicado, ¿no?, las posibles acosadas y tu nombre, ¿por qué? Primero, por ineptitud de alguna gente que se sintió de repente muy periodista, googleando un periódico y googleando un nombre. Yo solo he escrito columnas para Exitosa, nunca he trabajado, no soy periodista, yo soy abogada, no tengo ninguna relación con, no lo conozco, nunca lo he visto físicamente al señor Lescano. Y luego interpretaron de que como habían visto columnas colgadas en la web, que esa era la periodista. Yo dije inmediatamente, ojo, no soy periodista, no conozco a Lescano, no tengo nada que ver en esto, mi solidaridad absoluta con la víctima, pero siguieron insistiendo. Ya es las ganas de seguir, ahí sí te das cuenta de querer seguir victimizando a las mujeres. Incluso dijeron que como conozco a la abogada del caso, y con la abogada, claro, llevamos otros casos, llevamos casos de mujeres violentadas, torturadas, como abogadas. Yo no soy en este caso la denunciante y definitivamente mi solidaridad total, tiene todo el derecho a mantener la reserva y todavía tenemos que trabajar mucho en políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Los detectives de Twitter. Quiero ir a una pausa, vamos a regresar con lo último, pero con esa pregunta te quería dejar. Si tenemos que resumir en un minuto cuáles son las políticas públicas que el gobierno y el Congreso sí o sí tienen que llevar adelante, aprovechando además de repente que hay un cambio de gabinete. Vamos a una pausa, regresamos con lo último en Cara a Cara. Ana María Vidal, el presidente hoy anunció que, bueno, habían 5 miembros del gabinete que son mujeres y que tiene que haber más. Se ha anunciado el cambio del premier Villanueva. ¿Cuál es la política que debería llevar a cabo en lo que le queda de gobierno? ¿Cuáles son las prioridades en términos de género y de igualdad de los derechos de la mujer? Bueno, primero, el gesto político que debería dar el presidente ahorita es un gabinete paritario. Él lo ha puesto en el referéndum y lo tiene que seguir poniendo ahora en su propio ejecutivo. Eso lo esperamos, no esperamos menos del presidente.
Luego, ¿qué es lo que se debería hacer en política pública? Está pendiente en el gobierno de aprobar la política pública de igualdad de género. La política de igualdad de género nos la ofrecieron para el 2018, hasta ahora no la aprueban. Necesitamos una política que integre, que sea articulada a todo el Estado, no solo al Ejecutivo, sino que integre también al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, y que no sean iniciativas aisladas como se han venido ahora dando por un lado, por otro, pero que no se ve algo articulado. Una política, un plan nacional, una política que empiece con un diagnóstico claro en dónde estamos. Estamos muy mal. Las cifras de feminicidio del año pasado, de este año, nos arrojan en la cara de que todavía nos falta mucho. La violencia contra la mujer, quizás por el hecho de denunciarse más, también se está generando que haya un rebrote de esta violencia. Exactamente. Eso yo creo que hay una reacción. Muy preocupante. Efectivamente. Y en temas laborales todavía estamos muy lejos de lograrla. Vamos a ir conversando de todos esos temas, Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en esta fecha tan especial, además, y corriendo de la marcha. Se nos terminó el tiempo. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Sigan con la programación de TV Perú. Nos reencontramos el lunes con más Cara a Cara.